Qué gran privilegio es para nosotros contar con tu presencia nueva vez en este estudio de Escuela Sabática y en tu programa Palabras de Vida, especialmente con el tema hoy de cómo administrarse en tiempos difíciles. ¿Cómo administrarse en tiempos difíciles? Son grandes tiempos difíciles los que nos esperan. ¿Cómo administrarnos? No te muevas. Una vez más con un tema de, creo yo, muchachos, de vital importancia, este tema de cómo administrarse en tiempos difíciles. Ya han habido experiencias recientes de cómo administrarse en tiempos dificultosos, porque tuvimos una pandemia que acaba prácticamente de atravesar, pero podemos sacar lecciones de ella y otras que vamos a tomar de aquí, de esta lección, y le invitamos a que compartan, se suscriban, comenten y puedan decirse y orar por nosotros sobre este trabajo. Agradecemos infinitamente la sintonía que ustedes tienen con nosotros y de verdad le agradecemos mucho al Señor por este privilegio de compartir la palabra de Dios con ustedes. Una vez más hoy, cómo administrar en tiempos difíciles. ¿Qué tal? Todo bien. Bueno, pues, ¿qué les parece si oramos de una vez? Sí, Señor. Oramos, querido Padre Celestial. Estamos como siempre agradecidos, Señor, por el privilegio que nos das de poder compartir tu palabra con nuestros amigos. Permite que esta lección, Señor, pueda ser de enriquecimiento, Señor, espiritual para cada uno de nosotros, Padre. Sabemos que pronto se aproxima una crisis y tú nos has dejado pautas, Señor, para poder saber manejarnos en medio de ella. Guíanos, dirígenos en este estudio y que sea de bendición para todos los amigos que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Cómo administrar en tiempos difíciles? En tiempos difíciles. Yo tengo una pregunta de una vez. Es una gran pregunta. ¿Cuándo ha sido fácil administrar? Nunca ha sido fácil. Bueno, sí, ese sería el primer principio. Para saber administrar en tiempos difíciles, que nunca ha sido fácil, pero más difíciles de lo que son ahora. Exacto. Hay que aprender a hacerlo ahora. Ahora, definitivamente. El que no es buen administrador ahora, que no espere. Bueno, el mismo Señor lo dice, si tú con los de a pie te has cansado, imagínate cuando vengan los de a caballo. Sí. Jesús dijo también, el que fue infiel en lo poco, lo mucho no se le podrá dar, hablando de la parábola de los 10 talentos en Mateo capítulo 25. Exacto. ¿No? Entonces, creo que aunque nunca ha sido prácticamente fácil, pero hay momentos que han sido más llevaderos que otros. Así es. Hay momentos que han sido más llevaderos que No, otros. y que en la vida de toda persona hay etapas en las que las cosas salen bien, los planes, los proyectos, pero también hay momentos en que las cosas no salen como se calculan. Así es donde una buena administración podría salvaguardar a esa persona y a la familia. Y lo que le pasa a la mayoría de las personas es que cuando las cosas están saliendo un poquito mejor, siempre seguirán saliendo mejor. Sí. Y nunca prevén hacia hacia otro tiempo. Miren, un ejemplo sencillo antes de leer el texto de memoria. Cerca de nuestro pueblo, del pueblo de Alfonso y del pueblo mío, en el medio de los dos pueblos, hay una compañía que paga muy bien por los trabajos que brinda. Y muchas personas entran a esta compañía y trabajan por trabajos que en otras compañías le dan 5 pesos, en esta compañía le podrían dar 15 y hasta 20. Cuando las personas entran a dicha compañía, ¿a qué no sabes? Aprenden a vivir con el sueldo de
que están recibiendo actualmente de esa compañía, que es un sueldo bastante alto. Y aprender a vivir con ese sueldo es casas alquiladas bastante altas, carros lujosos, ya tú sabes, pero no comprado al cash, lógicamente, sino en deudas, porque ellos entienden que ya van a vivir, son muchos, centenares, lo que de repente lo llaman a la oficina y le dan su carta de cancelación y a que tú no sabes qué. Lo que le dan, ¿verdad? No es, pero para nada suficiente ni para el préstamo del carro, ni para seguir viviendo en la casa en la que ha querido vivir. Entonces, la gente cuando empieza a irle un poquito bien en algún negocito o en algo como que ya no está cogiendo la misma lucha, se olvidan de los postreros tiempos. Y un principio que vemos en la palabra es que en las vacas gordas yo guardo para cuando vengan las vacas flacas. Sí, es un principio que dice, bueno, lee el texto y después nos metemos a profundizar un poco. Ofrece a Dios sacrificios de alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Esto es bastante interesante, porque lo primero es dar un paso de fe. Sí. Lo primero es dar un paso de fe, porque dice, ofrece a Dios sacrificio de alabanza. Dios no te ha dado nada todavía, o sea, claro, en el término de lo próximo que viene, no te ha dado nada, y dice, dale sacrificio de alabanza, ofrece y dale, y paga tus votos, o sea, lo que tú le debas a Dios, págalo. Ahora, ¿qué te traerá eso como consecuencia? Que en el día de la angustia te podrá invocar. Invoca. Y lo lindo es con la certeza, con el imperativo, ¿verdad? La seguridad con el que el Señor te dice, te libraré. O sea, olvídate que en el día de la angustia yo te libraré. Y cuando yo te libre, allá en los postreros, tú me vas a honrar porque tú vas a decir, no, pero espérate, que vale la pena. Imagínate en un mundo tan inestable como es el nuestro, ¿no? El mundo que nosotros vivimos, en el que hoy estamos bien, pero mañana no podríamos estarlo, podríamos mirar una crisis como la que pasamos, ¿no? Anteriormente, que nos hizo entender realmente que la única seguridad es estar descansando en Dios. Así mismo es. Que fuera de Él pues no hay nada, que ahí no importaban los recursos, no importaba la posesión, ahí no importaba nada de eso. Sí, entonces yo creo que esta lección nos va a ayudar mucho a nosotros poder entender el principio de administrarse para tiempos difíciles, siguiendo el principio bíblico, claro, que es obviamente tener una buena relación, una buena armonía con Dios. Exactamente. Entonces me parece bastante interesante el texto bíblico, lo podríamos profundizar más, pero creo que es claro y necesitamos hacer eso. Una de las ocasiones en las que las personas se olvidan más del Señor es en la prosperidad. Sí. Sí, cuando los bienes le llegan y cuando tiene la oportunidad. Y cuando hablo de servir al Señor también es, como ha tratado toda la lección, es servir a Dios en otros, ser la mano de Dios para otros. Cuando la gente está en prosperidad a veces se olvida de eso. De hecho, he visto a bastante gente en la escasez decir cosas, ¿ves? Si yo tuviera ayudado a fulano, si yo tuviera hiciera esto. No, eso no debería decirse. No debería decirse. Y en medio de tener, eso ni se acuerda. ¿Ok? Y pasa lo mismo con Dios. En momentos de prosperidad a veces nos olvidamos de Dios y en escasez clamamos a Él. Por eso la Biblia dice Isaías, es que partas tu pan con el hambriento. No es que dice, dale otro pan. No. La Biblia no está diciendo, dale otro pan, no. Dice, y es que partas tu pan, el tuyo. El que el Señor te proveyó a ti, que es lo único que tú tienes, si tú tienes algo en la mano, tú no puedes decir, ay, si el Señor me proveyera. No, porque el Señor te dice, del que yo te puse la mano, pártelo con la mitad. Me encanta ese equilibrio de la Biblia, ese equilibrio de Dios, porque el mismo Jesús te dice, mira, si tú tienes dos, dale uno. O sea, no dice, si tú solo tienes uno, olvídate de eso y dáselo. No. Si tú tienes dos, dale uno. Sí. Entonces tampoco exageren en decir, bueno, si tú tienes 3 o 4, tú puedes dar uno.
No, es que tú, lo que la Biblia me dice es que yo solo necesito uno. Entonces, que eso lo vamos a ver en una de las lecciones de esta semana, la simplicidad de la vida, ¿no? Muy bien, pues nada, entramos entonces a la parte del domingo, poner a Dios en primer lugar. Hay algo que a veces nosotros nos confundimos y que creemos que servirle a Dios es ir a la iglesia los sábados. Y como hacer algunas actividades religiosas, no, eso se llama religiosidad, eso no es servicio. Sí, que no es mala. No, definitivamente, claro que no, pero servir a Dios no descansa en un rito. No. Servir a Dios descansa, como tú decías ahorita, en ser esa mano ayudadora de Dios aquí en la tierra. Eso es tú servirle a Dios, ¿no? Entonces, poner a Dios en primer lugar significa que lo que Dios te dice es lo primero que tú vas a hacer. Exacto. O sea, fuera, vamos a decir, de lo que es la devoción personal, el estudio de la Biblia, la oración, que es la devoción, que es nuestro primer trabajo. Después que tú sales de allí, entonces tener a Dios en primer lugar en todo lo que tú estás haciendo. En la oficina. Y en todas las decisiones que vas a tomar. Porque estamos hablando del tiempo de angustia y de cómo administrar el tiempo de angustia. En tiempos difíciles, sí. Y la lección dice que poner a Dios en primer lugar es el primer paso para saber administrarse en tiempos difíciles. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando vengan los tiempos difíciles, tú habrás hecho, en los tiempos más venturosos, tú habrás hecho lo que Dios te dijo que hiciera para cuando lleguen ese tiempo difícil. Y ponemos un ejemplo sencillo. Muchas personas hablan en contra del campo. Y dicen, no, porque eso es para el futuro. Claro, es para el futuro en cierto sentido. Sí. Parte de ese mensaje es para el futuro, aunque lo más esencial del mensaje es para el presente. Pero si queremos irnos a lo futuro, es para el futuro. Pero Dios quiere que tú lo hagas ahora. Sí, que te prepares ahora. O sea, la preparación creando condición de vida ahora. Tiene que ser ahora. Y claro, pasó lo mismo y ponemos el mismo ejemplo que ustedes pusieron de la pandemia. El que en medio de la pandemia lo encontró en el lugar donde el Señor le había dicho, ve, está en ese lugar, no sintió los embates de la pandemia. ¿Por qué no lo sintió? Porque era mínimo. O sea, estaba en su monte, estaba con su guineíto, estaba con su iba y sacaba su yuquita, sacaba su ñamito. O sea, no estaba hacinado ni estaba, ¿cómo se llama? Cuando le pedían salir de la casa, mejor la palabra ahora. Sí, no estaba restringido. Exacto. Y eso. Pero mira una cosa tan sencilla. A veces escuchando... Confinado. Exacto, confinado. Estaba escuchando la radio en estos días y hablaba del trauma post-pandemia en la niñez. Hablaban los psicólogos. Que fueron 2 años. Que fueron 2 años confinado. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Qué sucede? Ninguno de los hijos de nosotros, entenderá qué sucedió. ¿Qué pasó? En esa no, yo veo a la gente con mascarilla y eso, pero ya fuera de ahí no está. Pero incluso ven la gente con mascarilla ya en los últimos meses, que incluso ya la gente estaba afuera y eso. Pero el confinamiento en sí no lo sintieron, no saben lo que es. Ni siquiera hay que, un psicólogo fácilmente se pone a hablar con ellos sobre el confinamiento y es el psicólogo. Porque termina con la terapia. Termina con la terapia y dice, ¿pero qué pasó? ¿Por qué? Porque la mayoría de los niños realmente tienen un trauma post-pandemia por la gran cantidad de tiempo encerrado, confinado, que estuvo en su casa. Sí. O sea, poner a Dios en primer lugar es obedecerle, porque mucha gente dice, yo pongo a Dios en primer lugar siempre, cada vez que yo salgo de mi casa, oro, esto, hago eso. Sí, espérate. ¿Cómo que? ¿Eso es poner a Dios en primer lugar? No, eso es bueno. Eso es bueno. No es malo, es bueno. Pero poner a Dios en primer lugar es hacer lo que Dios dice que hagamos en el momento. Porque eso es lo que es primer lugar. Eso es lo que es el primer lugar. O sea, la palabra de Dios, el mandato de Dios, por encima de lo que yo creo y pienso. Exactamente. Es que eso es lo que llaman primer lugar. Sí. ¿No? Entonces, creo que cuando se refiere a administrar bienes, la Biblia da muchos ejemplos, algunos ejemplos muy puntuales. Es un caso que fue un tiempo de crisis, fue en los 3 años y medio que pasó en Israel sin llover. Bueno, o sea, muy parecido a la pandemia, había poca comida,
la comida era muy medida en algunos sectores, y Elías llegó a una casa. Sí. Dice que lo que había era que Un puñito de harina. y un chin de Lo aceite. último para que Lo esa que había. gente- ¿Qué dijo Elías? Dame de qué era Elías. Elías era el representante de Dios. Y la viuda tenía un hijo que era lo único que tenían que... Eso es un tiempo extremo, ¿ok? Sí. No estoy diciendo que eso es lo que se da todos los días. Estábamos hablando de un tiempo de crisis en especial. Más sin embargo, ella confió en que Elías era un hombre de Dios. Y dijo, no, yo te voy a hacer pan a ti. ¿Por qué no comamos esto? Se acabó. Y mira que confiar ahí. No era fácil. Sí, no era fácil, pero era lógico. Aún sin fe, era lógico. Porque tú te pones a pensar, ya ellos se iban a comer esas cositas, no era para salir a otra ciudad. A buscar De comida. todas maneras vamos a morir, pero ya que este hombre llegó y puede, vamos a... Exactamente, porque ella sabía que era de Dios. O sea, Este hombre es de Dios. no, y que esa señora puede ser, la Biblia no da más detalles. ¿Sabe que hay personas en la Biblia que aparecen una sola vez? O sea, Y no, jamás. nunca más. Ni dice ni su antes ni su después. Más sin embargo, posiblemente esta señora tenía una capacidad de administración tremenda. Sí, Porque iba, por así decir, tomando día a día lo que necesitaba. De a poco. No, bueno, vamos a hacer 15 panes, nos lo comemos hoy porque mañana no sabemos lo que va a pasar. No, día tras día, posiblemente esta señora iba administrando de a poquito lo que tenía en la despensa. y algo que posiblemente casi no se expresa o no se dislucida es que esta señora no había comido posiblemente el día anterior, También sino que estaba aguantando hasta ver qué era lo más se podía que se podía. extender el ayuno. Sí, ya el hambre era extrema en ese caso. Sí. O sea, cuando ella estaba recogiendo la arañita y la cosa, es que ya no aguantamos más con este asunto de... Vamos a comer nuestro y nos morimos. Ya, sí, nos comemos esta cosita, pero ya es para aguantar quizá 1 o 2 días más y eso. Pero como dices, Confió. El verso de memoria. ella sabía que eso ella no lo podía repartir en 2 días. No. No. Y cuando Elías le dice, hazme a mí primero, no está diciendo que bueno que la gente sepa eso. No está diciendo, hazte la cantidad que tú te vas a hacer y de toda la cantidad dame a mí primero y cómo hacer la otra. No, porque es que no daba para los muchachos y la mujer. No daba para los Sí, le daba a Elías. No. Porque es que el asunto nada más daba para el muchacho, un poquito para el muchacho, un poquito para mí. No daba para un tercero. No. Porque es que estaba bien racionalizado. Racionalizado. Exactamente. Entonces, cuando Elías dice, hazme a mí primero, es que no me lo hicieron el día. ¿Ya? Ya. Y entonces, ve, sigue buscando harina y ahora era para ustedes. O sea, que ver que tenemos fe. No, es tremendo. Definitivamente poner a Dios en primer lugar es una garantía de sustento. Ahora, quiere decir eso que nunca va a haber una situación extrema. La Biblia dice que sí, porque tú vas a clamar cuando tienes angustia. Y si tú tienes angustia, ¿por qué tienes una condición extrema? No porque no te ha faltado. Exacto. O sea, porque a veces lo que se nos ha enseñado es que como confiamos en Dios no nos va a faltar. No nos va a faltar hasta el punto de morirnos, pero va a faltarnos hasta que nos dé hambre. Exactamente. Cuando mucha gente malinterpreta el texto, nunca he visto justo desamparado ni su simiente mendigar pan. El texto real es que se muera de escasez de pan. Es de que se sabe. Exactamente, pero de que vendría alguna circunstancia. claro, vendría. situación. No, es así. En la que somos probados literalmente. Ojo. Sí. El Señor quiere saber si somos... Sí, hemos llegado al punto de confiar en Él. Si somos de verdad y si de verdad confiamos en Él. Hay un tema con poner a Dios en primer lugar y lo vengo analizando hace rato, porque pasa una situación y es que por lo general nosotros estamos haciendo planes con lo que posiblemente vamos a tener. Sí. Si yo tuviera esto, yo le diera a los pobres, ¿no? Y incluso incluimos dentro de esa posible prosperidad, incluimos a los pobres, a los necesitados, al hermano tal, que nosotros conocemos su realidad, su situación, etcétera. Pero Señor, ¿por qué tú no me das? Porque es que tú sabes que si yo tuviera, ¿no? De pronto le hemos dicho al Señor, esa persona no estaría en esa situación, o yo pudiera ayudarlo, yo pudiera hacer el canal. Pero muchas veces el Señor sabe que si nosotros tuviéramos, fuéramos igual de indiferentes que lo que somos en ese momento, porque si no somos capaces de dar de lo poco que tenemos, es porque literalmente no seremos capaces de dar de lo mucho.
No, porque la riqueza tiene, muchos le dicen una maldición. Yo le diría un melado. Una miel. Sí, la riqueza tiene como una miel, como una cosa, un sandungueo, que tú como que no te quieres apartar de eso, como que tú quieres estar cerquita. Es que te garantiza muchas cosas, hombre. Sí, garantiza muchas cosas. Muchas cosas. Y una de las cosas que tiene el rico que no tiene el pobre es que le tiene temor a quedar sin nada. El rico tiene temor a verse sin la seguridad de que mañana tiene la comida, no la de hoy. Es sin la seguridad de que mañana esa comida no está insegura. El rico al rico le preocupan sus riquezas. Exactamente. Sin embargo, los pobres tenemos algo. Nos hemos visto en demasiadas ocasiones sin saber qué es lo de esta noche, no lo de mañana, no. Sin saber qué es lo que vamos a comer esta noche. Y de alguna manera el Señor provee lo de esta noche, provee lo de la mañana, provee lo del pasado, provee lo de... Pero en la medida, o sea, el paso a paso. Bueno, es que mira, hay una... Y ya para entrar, vamos, si quiere entramos a la lección del lunes que dice confiar en Dios y no en tus recursos, porque está muy afín sí. Con lo que estamos hablando. O sea, acertamos ya prácticamente de poner a Dios en primer lugar. Es por encima de nuestras necesidades poner a Dios. Y lo del lunes dice, confía en Dios, no en tus recursos. Jesús dijo algo con respecto a esto. Él dijo, el Dios de este siglo. El Dios de este siglo es el dinero. Sí. O sea, ¿por qué? Y cuando Jesús le dice el Dios de este siglo, hablando en el libro de Mateo capítulo 7 específicamente, el Dios de este siglo, y no se refería a Satanás específicamente. ¿Por qué? Porque a Satanás la gente no lo busca tan directo como para la solución de sus problemas como busca el dinero. Porque al fin tú buscas un Dios para que te resuelva. Por eso incluso el apóstol Pablo, hablando de Timoteo, dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. La raíz de todos los males. Entonces cuando tú confías en tus recursos, tú mencionabas el tema de los ricos. Jesús dijo que más fácil entra un camello por ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Y es por el tema de la confianza. Nosotros no somos ricos en sentido material. Yo soy de los que creo que el Señor nos da lo que necesitamos y por eso somos ricos. Pero materialmente nosotros no tenemos una cuenta de banco que podemos contar con cierta cantidad de dinero que nos garantice que vamos a cumplir ciertas cosas solamente por falta de gente. Porque te voy a decir una cosa, lo único que un rico necesita es gente, porque el recurso tiene. Porque los recursos no los tiene. Y si pudiera, la mayoría de los ricos, si pudiera prescindir de la gente. Por eso es que la tecnología lo que busca al final es prescindir de la gente. Exacto. Eso es lo que busca. Y tú ves que ya se está trabajando con los robots, se está trabajando con todo esto. Mecanizar la cosa. Mecanizar la agricultura, mecanizar los trabajos duros, porque las empresas al final lo que quieren salir de la gente. El gran problema de las empresas, administrativamente hablando, es el personal, es la gente, es la quincena, es el pago mensual. Entonces es mejor tú conseguir una máquina que te haga el trabajo. Es un solo gasto que tú haces. Tú haces un solo gasto de tanta gente y al final la máquina no te va a demandar, la máquina no te va a hacer esto. La gente ya no quiere trabajar con la gente. Así es. En la lección de lunes dice, hablando de David, en Primera de Crónicas dice, Satanás tentó a David a censar. El recurso de David era la gente. Entonces, por eso hay algo que yo voy a decir ahora, la confianza en un almacén. La confianza no se almacena. La confianza es de un día a día. Me encanta eso porque hay un texto, lo recuerdo ahora en Evento de los Últimos Días, pero está en otro, no sé si oye los testimonios o algo así, pero en Evento de los Últimos Días dice, hablando de la crisis final, ¿verdad? Ya que estamos hablando de crisis, que los que almacenan para la crisis final grandes cantidades de granos, de comida, al final, en la crisis final, en medio de la persecución, en medio de, cuando destape, gusano. Porque mi fe como cristiano no puede estar depositada en cosas, en esas cosas. Mira, yo no sé si ustedes notaron, bueno, sí, yo sé que sí, cómo la gente en los primeros días que se anunció la pandemia,
estaba despavorida haciendo fila en los supermercados. Sí. Despavorida, era un frenesí que había. Y lo cual me acuerdo bien es por el tema de los papeles de baño. Es una cantidad. Entonces, definitivamente, esta pandemia nos enseñó a muchos de nosotros que no confiamos en Dios. Nos enseñó que nuestra confianza, aunque íbamos a la iglesia, íbamos a los cultos, leíamos la Biblia, leíamos muchísimas cosas, hasta predicábamos, nos dimos cuenta que cuando no solamente comenzó la pandemia, cuando comenzaron a exigir las vacunas para tener acceso a ciertas cosas, fue como un puntico, subir un poquito más el calor de la cosa. Porque está bien, medio confinado y eso, pero ya al punto de que te limitan por tú tener o no tener ciertas cosas, ya te ponen otro relieve si tú no estabas de acuerdo con esa cuestión de la vacuna. Entonces, realmente esto nos enseñó a muchos cuán cerca estábamos de Dios. Hasta el punto que mucha gente no volvió a la iglesia. Sí, mucha gente ya. O sea, como que se acostumbró a no ir a la iglesia, que era como un recurso espiritual que tenía. Ya. Claro. Se limitó a eso. Entonces David, lo que en vez, y por eso te digo, no se almacena, David tenía el testimonio de Goliat. David tenía el testimonio de su niñez. David tenía el testimonio de su experiencia con Saúl. David tenía el testimonio de su experiencia con sus hijos. Porque ya aquí estamos hablando de la última etapa de la vida de David. Por eso David, aunque podía recordar todo eso, la confianza en Dios es un asunto que se vive en el momento. Por eso Jesús dijo, en el Padre nuestro pan de cada día, dánoslo cuando. Hoy. Hoy es que yo necesito. Sí, Jesús nunca dijo, danos el pan de la semana, del mes, del año, garantízanos el pan del año, no. El de hoy. Sí, porque el que realmente necesito es el de hoy. Definitivamente. Sí, el pan de mañana yo ni sé si lo voy a necesitar. Bueno. Claro, igual como la experiencia que cada uno debe de tener con Dios, debe ser fortalecida cada día y aprender a vivir ese día como si es el único día. Un día a la vez. Exactamente. Y eso es difícil en este tiempo. Es difícil encontrar personas que vivan ese día a la vez. Es difícil. Muy bien. Lección del martes. Muy difícil. Es hora de simplificar. Es una pregunta. Estamos en el tiempo donde tenemos que ir simplificando. Claro. O sea, porque hay... ¿A qué llamamos simplificar? Esa es la primera pregunta. ¿Sabes que hay una... Bueno, no es una corriente filosófica, es una corriente social, vamos a llamarlo así, una corriente social que se llama el minimalismo. Minimalismo, algo así. Sí, no, porque ya es extremo. Ahí está el minimalismo, que es tú vivir con lo que tú necesitas, con lo menos posible. ¿Sabes? Y estar en la casa, tener la cantidad de cama justa que tú necesitas, la cantidad de muebles justo que tú necesitas. Si solo hay 3 miembros en la casa, pues tener 3 asientos en la casa, tener una mesa que no sea excedida de 4, no, 3, y tener la ropa que tú necesitas. De eso, los minimalistas tienen muchos consejos que a mí me encantan. Ellos dicen, una ropa que tú no te pones en 6 meses es una ropa que tú no necesitas. Tienes razón. Y por lo tanto, sal de eso. Hay gente que tiene maletas y maletas y maletas y maletas de ropas en su casa, de zapatillas, de zapatos, de cosas en su casa, que tienen años. Es mejor que tú uses una camisa por años y no que tengas una camisa que tiene años. Años que no la usas. Que no la usas. Exacto. Ese concepto busca eso. El minimalista es el que va al extremo. El minimalista ya es extremo, entiende que si la cantidad de carbohidratos que necesita es una taza de arroz, se come media. No, así no, espérate. Sí, entonces, porque el minimalista per se come exactamente lo que él necesita durante ese día. Él dice, él más o menos ubica sus actividades y todo durante el día, y eso es lo que recoge. O eso no es muy complejo, y eso es el cálculo. La gente ya en este tiempo está viviendo de una manera. Eso, bueno. Sí, yo creo que sí, porque nosotros tenemos que irnos preparando para lo peor. Tenemos que irnos preparando en el para lo peor. sentido, vamos a decir, mental, espiritual, emocional y por qué no material, hasta un punto, así decir, sin entrar en el extremo de
vamos a decir, la tacañería, o no tener ciertas comodidades que tú puedes tener sin que afecte, por así decir, las prioridades espirituales de tu familia. Ya, eso me acuerda a muchos hermanos que no hacían muchas cosas por la persecución, como en la persecución no vamos a tener lavadora. No usaban. Ellos no usaban lavadora, pero era él que pensaba así, la esposa no pensaba así. Sí, y la esposa, ¿qué sucede? Que él pensaba así porque era la esposa la que agarraba la lucha de lavar manos. Él no agarraba un trapo para lavar las manos. Entonces, a la hora de planificar, ¿verdad? Ahora, de ir viviendo el estilo de vida, necesito pensar, como bien dicen, no en el extremo, sino, claro, no vivir en ninguno de los dos extremos, porque hay personas que viven en el extremo de la comodidad, sí, y hay otros que viven en el extremo de la carencia, por esperando la persecución, y la hermana vaya a hablar mucho de eso, autoafligiéndose y autopersiguiéndose ahora antes de que llegue dicha persecución. Así es. Entonces yo creo que nosotros tenemos que tener cuidado, porque caso hemos tenido muchos, hermanos, que el mundo nos invita a ir al extremo del afán. Sí. Del afán por perseguir la comodidad, pero también podemos ir al extremo de la simplicidad, en el sentido de vivir de una manera tan carente que no tengamos lo necesario en la casa que sea cómodo. Claro. Y en eso tenemos que tener cuidado, mucho cuidado. ¿Y eso lo de simplificar? Claro. Sí, claro, sí. E incluso simplificar me lleva a salir de deudas. Sí, claro, definitivamente. Porque la mayoría de los que están en deuda es porque no han querido simplificarse la vida. Hay un pensamiento, que siempre lo cito, y es el de Eclesiastés 7:29, 27, no recuerdo bien, o 27 o 29, en donde Salomón dice: he aquí que Dios hizo el hombre recto, pero ellos buscaron su propia complicación. Sí, es cierto. Y esa es nuestra realidad. Cuando tú te pones a meditar en la vida misma, tú te das cuenta de que hay cosas que realmente eres tú que vas detrás de ellos, y no porque ni siquiera porque lo necesitas, sino porque alguien habló de pronto delante de ti de eso, o alguien tiene eso, etcétera, y cuando viene a ver tú quieres eso, pero cuando viene de pronto no necesitas. Mira un hábito que se ha perdido, y uno de vez en cuando, yo cuando voy de vez en cuando al supermercado observo eso. Muy pocas personas van con listas al supermercado. Muy pocas. Van con listas de compra. Sí. Eso es un peligro. ¿Por qué? Porque todo el diseño mercadológico está formado para que tú consumas y consumas y consumas, ¿no? Si tú no eres una persona que gasta de una manera estricta, tú entras al supermercado y te llevas cosas que tú no imaginaste que te iba a llevar. Lo primero que está en los supermercados, lo primero es lo que menos la gente busca. Porque la táctica del mercado es que tú lo veas. Exacto, lo pones ahí en la entrada. Si tú lo primero que pones en la entrada es lo que la gente busca, la gente simplemente va a ir, va a agarrar lo que va a buscar, va a ir comprar. Pero si ves de repente que el pantalón, que la camisa, que esto, que aquello, y tú lo que fuiste fue a comprar comida. Es que en los supermercados, que también son tiendas, tú notas que la área de supermercado como tal es la zona de atrás. Porque tú tienes que pasar primero por el área donde están las ropas. Para que tú veas. Para que tú puedas ver. Exactamente. Y detenerte ahí. Y tenemos un problema con las famosas ofertas, ¿no? Sí. Que hay personas que no se resisten a eso. No pueden. Entran a buscar una cosa y de allá para acá, bueno, ni hablar. Y hay muchas personas que a lo que no se resisten a la palabra. Oferta, o sea, vio la palabra oferta y no investiga, no sabe si realmente... Ni ve la condición del producto, nada. No ve condición del producto, no ve eso. Que tengo oferta, sí, pero se vence mañana. Y la oferta es que tú te lleves 5 y mañana yo no me voy a consumir 5. Exactamente. Miércoles, prioridades. Prioridades. Esa es una palabra bastante interesante. Mateo 6:33 dice: busca primeramente el reino de su justicia. Eso es lo prioritario. Y él, además, cosas dice, serán añadidas. Es una promesa del Señor, y creo que cuando uno está ministrando en un tiempo difícil, nuestra devoción a Dios, buscar el reino de una manera enfática, con una devoción sincera, no por miedo, porque una de las características del tiempo de crisis es
que la gente busca a Dios por miedo, ¿no? Porque Dios los resguarda y los proteja de la situación que están viviendo y por temor a eso busca a Dios, no porque hay una devoción real. Es tanto así que con las pandemias el asunto de YouTube se desarrolló muchísimo, porque era uno de los medios donde la gente tenía acceso a los cultos y a las temáticas. Y después que la pandemia desapareció, mira, eso se desinfló así. La misma asistencia a las iglesias, de hecho, la búsqueda de terreno en los campos, de gente que entendió en el tiempo que había que tener una salvaguarda en el campo por si venía otro confinamiento, hizo así, y después que la pandemia pasó, que se entró al afán otra vez, descendió la euforia y el entusiasmo de ese asunto, ¿no? Entonces, si Dios es mi prioridad, debe permanecer. Si es mi prioridad, debe permanecer. Entonces, después las demás cosas, dice, serán añadidas, porque la misma devoción y la entrega a Dios te da la sabiduría necesaria para tú conseguir lo demás, sin tener que infringir un principio divino. Claro, porque ese conocimiento de Dios te da la sabiduría, como bien nos dice, para también priorizar dentro de la prioridad. Exacto. O sea, lo primero es Dios. Ahora, lo añadido, a eso también añadido, hay que empezar a priorizarlo. Sí. Hay que empezar a priorizarlo. ¿Qué es lo que necesito? Me llegan los 100 pesos, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿A dónde tengo que gastar? ¿Qué debo gastar? ¿Qué debo comprar? ¿Qué tiempo me va a durar? O sea, la gente tiene que priorizar sus gastos. Ahí, exacto. Y de eso pudiéramos hasta hacer una clase, pero realmente uno tiene que tener en las casas, inclusive con los alimentos, que es un asunto ya más de la dama, de la esposa y madre, el llevar como esa administración, esa economía en la casa, de que nada se le dañe o se pierda, porque todo lo que hay en la casa costó. Así es. O sea, el dinero es el resultado de mi tiempo invertido fuera de la casa. Sí. Y si yo malgasto eso en la casa, yo estoy malgastando el tiempo que estoy fuera de la casa para conseguir eso. Sí, claro. Y no solamente la comida, los acuarios, los muebles, el carro, todo el Señor nos lo ha dado para administrarlo de una manera tal que, como dijo Jesús, no se pierda nada por negligencia o por un descuido de uno, ¿no? Sí. Y el problema cuando uno tiene muchas cosas es eso. Así es. De hecho, una de lo que le permite a un hombre, cuando en Proverbios se habla de la mujer virtuosa, vemos que la mujer virtuosa, su esposo, es prosperado en manera extraordinaria, pero esa prosperidad se debe a lo que la mujer virtuosa hace en la casa. Sí, claro, porque ella es la que administra, ella es la que organiza. Esa es la empresa de la mujer. Por eso el corazón de su marido está en ella confiado. Porque es consciente de que ella le va a dar el uso correcto a las cosas. A las cosas. Por ejemplo, yo conocí siempre a una dama que ella todo el poquito de comida que sobraba lo guardaba, todo el poquito de comida que sobraba lo guardaba los viernes, como para la adventista el viernes tan ajetreado. Ella lo que hacía era que todo eso se enchufaba, que eso, para los hijos eso se convirtió tanto que para ellos la mejor comida era la de los viernes. Sí, porque eso era la combinación, imagínate, bueno, toda la para semana. algunos puede parecer extremo, pero es la forma que ella tenía de comer. Es la forma de cómo ella tenía, sí. Entonces, ¿qué sucede? Lo que en esa comida durante ese viernes semanal se ahorraba ese esposo era una cantidad. Sí, porque eso si tú estás hablando que tú puedes invertir eso en otra cosa. Que tú puedes. Entonces, ese es el asunto, cuando tú puedes, ¿verdad? Priorizar y poner aquí, poner allá y trabajar aquí. Y educar a los hijos en ese sentido, exacto, que las cosas tienen un costo, tienen un valor. Aunque uno no va a vivir ofendiéndolo ni haciéndole pasar un mal rato a ellos por las cosas, pero hay que enseñar que las cosas dentro de la casa tienen costos. Que ese zapato costó dinero, que esa chancletita costó dinero, que esa camisa cuesta dinero. Claro, claro. Aunque uno tenga el recurso, por así decir, económico, en ¿cómo se llama? En perspectiva, no por eso uno puede darse el lujo de malgastar lo que tiene o no prestarle la debida consideración a lo que tú tienes disponible. Porque si no, va a entrar el tema de despilfarrar.
Y ahí sí es verdad que la cosa se pone difícil. Jueves, cuando nadie pueda comprar ni vender. Es un asunto que muchos de nosotros no hemos experimentado todavía. Porque a pesar de que tuvimos una pandemia, no se dejó de comprar ni vender. Se compraba, se vendía, se comerciaba desde un punto de vista, aunque restringido, pero se hacía. Todavía la humanidad no ha llegado a un tiempo como tan definido como el que anuncia Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 17, especialmente para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios todavía no ha vivido esa experiencia. No. Ha vivido, vamos a decir, ¿cómo se llama? Han sido cercados, pero dentro del pueblo la gente se movía. Pero en este momento es un momento muy interesante cuando nadie pueda comprar ni vender. Eso es un asunto muy difícil. Sí. Eso, claro, engloba ahí el adventismo como tal. Claro, directo. Eso es para el adventismo. Eso para nosotros como adventistas. Y cuando, bueno, uno se puede ver sin dinero, pero uno piensa, bueno, voy donde mi primo, mi hermano, perencejo, sutanejo, ¿no? Sí. Y me puede dar comida. Sí. Pero cuando usted sabe que no hay dónde ir a buscar y que usted no tiene, ahí es que la cosa se complica. Sí. Ahí es que literalmente se determina qué es lo que hay en el corazón de uno. Exactamente. Porque es que, claro, y no solo en uno como persona, uno ve que de pronto los hijos, la esposa, que están bajo la responsabilidad de uno, no tienen eso. Bueno, uno piensa, uno se imagina y piensa, pero realmente yo creo que vivir eso va a ser... Va a ser un punto muy interesante de cómo se va a probar nuestra fe. Y ahí es donde, y es por eso que la lección me parece muy interesante, o sea, sugiere que nosotros aprendamos a desarrollar fe en Dios. Porque eso es lo único que puede mantener a una persona que humanamente no vea nada, ningún tipo de posibilidad, ningún tipo de alimento, a estar de pie. La confianza en Dios, en que hay un Dios ahí para el cual nada, ninguna cosa es imposible. Cuando nadie pueda comprar ni venderse. La multiplicación de los panes y los peces es una lección muy significativa para el tiempo de crisis que nos espera. ¿Cuánto había? ¿Cuántos panes y peces eran? Eran 3 panes. ¿Cuántas personas? 5.000. Varones, sí, mayores, sí, de edad. Que a veces los muchachos y las mujeres son más. Las estadísticas regularmente dicen que claro, son entre muchachos y mujeres siempre hay más. Entonces la pregunta venía, ¿qué hubiésemos hecho nosotros? Pues los discípulos se le acercaron a Jesús. Maestro, mira, la gente tiene hambre, ya ha estado buen tiempo aquí, tiene hambre, ¿qué hacemos? Que dice, ellos calcularon tantos denarios, no nos alcanzarían para darle comida a toda esta gente. Yo imagino que ese cálculo lo hizo Judas. Cuando fueron y le dijeron, mira Judas, que ese maestro aquí ha comprado. No, que hay que darle comida a esta gente. Pues sí, pues entonces hay que comprar pan. Y el maestro. Y eso, y Judas miró lo que había y miró lo que era. Si hubiera habido calculadora científica en ese tiempo, Eso es demasiado el dinero. fondo de este año se va en eso. Fíjate que lo primero que los discípulos, bien interesante la lección que podemos sacar de ahí. En lo primero que los discípulos se enfocaron fue en el dinero. Porque ellos entendían que era la única herramienta para tener acceso a lo a eso. Por eso es que la gente hoy no puede comprender cuando nadie pueda comprar nada. Porque es que uno no sabe cómo que, si tú piensas en todo lo que implica desarrollo, ¿cómo se llama esto? Metas y propósitos. Avance, tecnología, todo lo que va. ¿Qué es lo que hay por el medio? El dinero. Claro que sí. Incluso, perdóname que me meta en problema ahora. Inclusive cuando pensamos en proyectar la obra de Dios, Hay que pensar. la limitación más grande en la que nosotros pensamos, ¿saben cuál es? Dinero. Es simple. Y es una reprensión, pero digo para mí. Porque lo más sencillo es que ir a una iglesia y decir, miren hermanos, estoy pagando más del mínimo aprobado por el gobierno para que ustedes trabajen con nosotros dando estudios bíblicos. O sea, ahí se te va a sumar más de la mitad de la iglesia fácilmente. Sí. Porque tú le vas a pagar posiblemente más que lo que ellos están cobrando en una empresa y para colmo, para hacer la obra. Mira, eso es tan trascendental que
las tres cosas por las que una persona se mueve del lugar, se puede mover de un lugar a otro, son comida, dinero y sexo, en el caso, ¿no? Porque la gente, el tema matrimonial. Y las tres al final son dinero. Y las tres al final, implican dinero, para que tú veas. Entonces, es interesante y nosotros, el ser humano, se ha preparado para todo. Nosotros nos preparamos para esto, nos preparamos para esto, vamos a tal lugar, vamos, pero nosotros nunca nos hemos preparado para vivir sin dinero. Y sabe una cosa, es interesante, y ahí es donde entra una lección silenciosa de Jesús, que él no la predicó, pero la vivió. Jesús vivió sin dinero. Él lo dijo claro, las zorras tienen, ¿sabes si los niños? Y las zorras tienen guarida, pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Qué significa? Que Jesús no tenía ni siquiera para pagar un hotel, una posada, como se llamaba en su tiempo. O sea, Jesús ni siquiera eso tenía. Y da a demostrar eso también una cosa interesante. Intuir, ¿verdad? Uno se intuye mucho. Y es que Jesús no usaba el dinero del ministerio para sus gastos personales. No. Interesante. Porque ahí había dinero. Al final, ahí había dinero, Judas administraba dinero, había buenas ofrendas, o sea, había ofrendas de hermanos de mucho dinero. Imagínate, Saqueo. Que las mujeres dicen, y fulana, y María, tal María, y fulana. ¿Tú crees que Judas no, que Saqueo no dio su ofrenda? No, pero venga. Al ministerio, ahora. Todo. Pero venga. Todo el mundo daba al ministerio de Jesús porque la gente, y la cantidad de personas que eran sanadas, mira que, de toda la gente dice que habían poblados completos, que no quedaban enfermos, que no había un gemido de enfermedad porque el maestro pasaba por ahí. O sea, gratitud, ¿no? ¿Tú crees que? Porque es que siempre, desde que existe el intercambio del valor de las cosas, siempre se ha procurado agradar al que te beneficia con algo. Sí. Con algo, por ejemplo, el campesino que no maneja dinero y se siente agradecido con la visita de alguien, no da dinero, pero se lleva el plátano, se lleva la grama, se lleva algo de agrado. Exacto. Más sin embargo, cuando tú vas a donde alguien y se siente agradado con tu servicio, aunque tú tengas para resolver lo que tú tengas, mira, es un agrado que yo le estoy entregando. Dice, no, que no quiero. No, pero no es que yo, es que tiene que llevarse. Sí. Entonces, Jesús vivió una vida, no sé, que lo que él hacía no estaba limitada a eso. Eso a mí me da una lección personal de que a veces uno se preocupa por la obra de Dios, por lo que tiene o no tiene para hacer. Cuando Jesús no necesitó tanto que lo que llegaba se lo entregó al ladrón. Simple. Y sabes que el que estará preparado cuando esto, que no sea ni para comprar ni para vender, el que estará preparado ya habrá aprendido. Esa es la cuestión. Ya habrá aprendido a vivir sin dinero, teniendo dinero. Sí, porque eso no es un asunto que de la noche a la mañana ya voy de aquí en adelante a hacerlo. No, es porque esa persona, su confianza, no es que no tendrá dinero. Porque siempre manejaremos el tema del dinero. Sí. Pero su confianza no estará en el dinero. No, eso me acuerda a un amigo de ustedes y mío también. Sí, su esposa, yo fui a su casa hace un tiempo. Ay, ¿ustedes cómo están? Alguien que hizo un programa aquí con nosotros, se llama Julio. Y ellos me decían, varón, tenemos ya varias semanas que ellos tomaron la decisión de por un tiempo solo comer lo que produjera su tierrita. O sea, no ir abajo a comprar nada. Era un experimento. Era un experimento. Me están viendo, no es un asunto que... No fue que ya ellos entraron en ese asunto. No. A ver, vamos a probar, a ver qué se siente. Vamos a probar qué se siente comer solo lo que produzcamos aquí en la tierrita. Hay que buscar ñamito, hay que buscar la yuquita, mira 2 o 3 tomaticos por allí, vamos a ver. Sin hacer nada. Y ellos tenían varias semanas en eso. O sea, a una gente así, ¿cómo tú le puedes decir? Vamos a cerrar el país por un mes y nadie va a comprar ni vender. O sea, es que está preparado ya. Ya está listo para lo que sea que y el hermano, y hay que decirle a nuestros amigos que nos ven que el hermano tiene un negocio
Sí, tiene su tiene su negocio, sí. simplemente es como probar a Dios, ¿sabes? Exacto. O sea, probar a Dios en ese sentido, como en el caso de Malaquía, denme los diezmos y las ofrendas y pruébenme a ver. Exacto. Pruébenme, o sea, realmente la fidelidad de nuestra obediencia, especialmente este caso de comprar y vender. Yo creo que nosotros, el hermano va a hablar muy claro de ese tema en eventos de los últimos días, dice que algunos sus riquezas se le levantarán como monumentos, que lo verán imposible de atravesar. Claro. O sea, y nosotros, y no solamente al rico, yo entiendo que todo aquel que ubique su felicidad, su bienestar en lo que posee, pues tristemente también incluso eso será una prueba mayor, claro, para los individuos que tendrán que tomar una decisión de qué hacer, pero esto también será una prueba bastante grande para la administración eclesiástica. Sí, cuando haya que tomar una decisión de la cantidad enorme de edificios que lógicamente le ha dado Dios a su iglesia y que estén puestos en la balanza entre la cantidad de organización, edificios y demás cosas que tenemos o cerrarlo por obedecer a lo que nada más lo creemos nosotros. Sí. O sea, algo que solo lo creemos nosotros. Y que el Señor se va a cumplir y va a hacer porque es palabra de Dios, pero solo lo creemos nosotros. Y ahí es que está el caso, que tomar una decisión en tiempo presente para lo que ha de venir. Así es. Pues nada, mis amigos, mis hermanos, entendemos que es un tema muy interesante. Hay mucho más que decir sobre esto, pero creemos en el Señor que a cada quien el Señor le inquietará en su momento de qué decisión ir tomando en cuanto a administrar en tiempos de angustia y difícil. Creo que estamos en un tiempo muy apropiado para ir tomando decisiones en ese sentido, ya que nos advirtieron. Ya nos advirtieron de cómo va a ser la cosa y creo que si olvidamos cómo fue el pasado, el futuro no será muy halagüeño para nosotros. Que el Señor les bendiga. Nos veremos en la próxima lección.